Esta es la escuela Emiliano Zapata. El terreno donde se levantan las aulas se compró con la aportación de todos los colonos. Por supuesto, hay mucho trabajo que hacer para que los niños estén debidamente instalados a las horas en que toman su clase. Llegaremos seguramente en el momento en que esta plenitud se alcance, pero antes yo quisiera que nos acercáramos a quien es la directora de este plantel. Me da mucho gusto saludarle y por supuesto tengo que pedirle su nombre. ¿Cómo se llama? Mucho gusto, Silvia Calderón Soto. Doña Silvia, falta mucho por hacer en esta escuela, pero también se ha logrado muchísimo. ¿Después de cuántos años de trabajo? La escuela se fundó en 1994. Comenzamos con un grupo de 32 niños aproximadamente en una de las casas que nos prestaron los colonos. Después de algún tiempo ya se empezaron a juntar los grupos. Al principio trabajamos con multigrado, eran niños de primero y segundo juntos en un grado, tercero y cuarto. Después los colonos aportaron 10,000 pesos y con eso se compró tabique y materiales para construir los primeros salones. ¿Y el mobiliario? El mobiliario ha sido donaciones de otras escuelas que van desechando y nosotros los reparamos aquí. ¿Los niños que acuden a esta escuela son de la colonia Tierra y Libertad o de otras? Aquí tenemos vecinos de la colonia Tierra y Libertad, la mayoría de los niños en edad escolar, pero también tenemos niños de las escuelas de todas las colonias del rumbo. Si ustedes no hubieran construido esta escuela con el esfuerzo colectivo, ¿dónde hubieran ido los niños a estudiar? Realmente es un problema porque en las escuelas de la zona tenemos datos que cuentan aproximadamente con 50 y tantos niños, 51, 52, hasta 55 niños en un grado, en un solo salón. Entonces, muchos de los niños que llegan aquí, además, siendo las características de esta escuela, los niños que llegan aquí son niños rechazados de otras escuelas. ¿Por qué? Pues muchos de ellos porque no tienen para pagar la cuota de inscripción. En algunas escuelas de la zona cobran 150, 200 pesos por niño. ¿Son escuelas públicas? Son escuelas públicas, pero es la cuota que acuerda la mesa directiva. En nuestra escuela cobramos 100 pesos por padre de familia y la mayoría tiene 4 o 5 hijos aquí, entonces les toca de a 20 pesos. Maestra, ¿cuántos profesores dan clase aquí? 14 profesores y yo soy la directora. ¿Tienen un horario matutino o también vespertino? No, en las condiciones de la colonia y por a veces la falta de luz, etcétera, tenemos solamente horario matutino. Los padres de familia han hecho un esfuerzo enorme, pero ¿de qué manera colaboran directamente con la escuela? Nosotros hacemos faena los sábados con los padres de familia. Ellos son los que trasladaron las aulas, ellos son los que las armaron, ellos son los, de hecho, construyeron los baños, los construyeron ellos y entonces nosotros venimos los sábados a hacer faena con los padres de familia. Entre todos ya cooperamos para que alguna mamá vaya y prepare el arroz, la comida y ya aquí comemos con ellos, pero en general ha sido a base de faenas sabatinas. ¿Ustedes dependen de la Secretaría de Educación Pública Estatal? Así es, sí, del gobierno del estado. O sea, reciben los libros de texto gratuito, el material. Recibimos los libros de texto gratuito. El material, en algunas ocasiones, si todas las escuelas ya tienen y les quedan algunos, nos mandan, por ejemplo, los libros de Rincón, que son unos de los libros que nos hacen mucha falta. En las otras escuelas les dan una caja por maestro y a nosotros nos dan una caja por escuela. Entonces, tenemos que llevar un sistema muy estricto para prestar los materiales, hasta las reglas, los gises. Yo tengo mi cajita de gises y el maestro vaya a agarrar un gis cada día porque tenemos muy poquitos recursos. ¿Tienen una biblioteca? No, tenemos unos libros que fueron donados por el gobierno del estado en un sorteo, se sortaron varias escuelas y afortunadamente fue la nuestra una de las ganadoras y nos hicieron una donación de lo que es un librero lleno de libros maravillosos y los tenemos pues vigilados, ¿no? Muy, muy vigilados. ¿Qué tanto interés tienen sus niños en la lectura, en esos libros? Pues mire que el año pasado empezamos una estrategia de lectura, les poníamos un poquito de música clásica a los niños, Vivaldi, me acuerdo que les pusimos Vivaldi, y cuando empezaba Vivaldi en las trompetas, entonces los niños sabían que se tenía que parar la clase y sacaban sus libros
y comenzaron a leerlos. Después conseguí otros discos de música clásica y les empecé a poner a Tchaikovsky, pero me fueron a reclamar a su Vivaldi. Maestra, sé que en el aula está una de las profesoras que colabora con usted. Me permite que hable con ella porque pienso que su testimonio puede complementar muy ampliamente el que usted nos dio y que tanto agradezco. Claro que sí. Ahorita nos vemos. Siempre es emocionante ir a un aula. Yo siento que cada paso que doy me acerca a mis propios días de escuela. Ojalá que los niños que llegan todos los días a esta escuela los disfruten tanto como yo. Me encanta saludar a la maestra Ofelia. Ella trabaja con niños ¿de qué grado? Sí, ahorita regularizando a los niños que salieron para el próximo año que están bajos en sus No me calificaciones. hace favor de ponerse de pie y así está eso, porque si no voy a tener que sentar y me encantaría, por supuesto. ¿Cuáles son las razones por las que un niño pierde el paso, tiene que regularizarse? Porque no se les pone la atención en su casa porque tienen algún problema y muchas veces como son niños que están los grupos muy saturados, o sea, no se les pone la atención. Hay niños que vienen con muchos problemas sin alimentación, sobre todo si no tienen la alimentación del desayuno, se les da no rinden en sus clases. O sea, ¿es la violencia intrafamiliar, el descuido hacia los niños, la mala alimentación? Y bueno, tenemos que tocar un tema que afecta a muchos niños mexicanos, la drogadicción. Sobre todo la drogadicción y ahorita con lo que se viene de que los niños están en una edad que nada más ven la violencia en la televisión y todo eso lo están reproduciendo en las aulas. A veces ha tocado niños que se lastiman aquí, pero nosotros, tratamos de decirles que eso es malo, que vean pues sus demás compañeros, que hay que apoyarnos, que ayudarnos en la familia, unirnos más con la familia. Maestro Ofelia, ¿cuántos de los niños que llegan a la escuela acuden cansados, agotados por el trabajo? Llegan bastantes. Sí, hay varios niños que llegan como unos, que será en este grupo, sean como unos el 30%, 35% de niños y niñas que se dedican a las labores de vender flores, de ir a cargar las despensas, de hacer quehaceres en casa. ¿Tienen ustedes un programa de educación sexual para los niños? Sí, estamos ahorita con el DIF, que nos está dando capacitaciones a nosotros y dando pláticas a los padres de familia y a los niños de educación sexual, de violencia intrafamiliar, de derechos de los niños, más bien de los valores que los niños deben de tener para sobrevivir en el mundo. Uno de esos derechos es la educación sexual. ¿Han tenido ustedes casos de niñas embarazadas? No, en esta escuela no hemos tenido niñas embarazadas. Maestra, ¿cómo hace usted para entender todos los problemas que limitan la capacidad de aprendizaje de sus alumnos? ¿Y cómo hace también para estimularlos a que superen tantas dificultades? ¿Cómo les habla? Pues les hablamos con lo que es realmente la realidad que pasa en tu entorno, cómo se vive en la familia, cuáles son los problemas, cómo pueden resolverlos. O sea, todo de acuerdo a la realidad, a su entorno. En realidad lo que yo quería preguntarle es, ¿cómo les habla del futuro desde un presente tan difícil? Sí, o sea, que nos vayamos a imaginar, que se imaginen ellos desde su corta edad, hasta la edad que tienen, en 5 años y en 10, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se vislumbran ellos a esas etapas? Y ellos sí nos han manifestado que quieren ser abogados, que ser arquitectos, ser doctores, o una niña nos decía, quiero ser ama de casa, pero una buena madre. O sea, que eso le ayudaría mucho a ella para ser una buena ciudadana. ¿Usted participa de la vida de los niños, de la vida social de los niños, es decir, los ve después de que salen de clases? Algunos niños sí, tengo trabajos con ellos en las tardes, o en vacaciones hacemos talleres con ellos y bueno, puedo tener una trayectoria y un seguimiento de algunos casos o problemas que se pudieran. ¿Talleres de qué? Como el círculo de lectura, manualidades, tuvimos el año pasado yoga, Lima Lama y ahorita con hawaiano. ¿Qué tipo de lecturas les interesan a los niños? Ahorita están muy fascinados con lo de terror, de aventuras, de ciencia, de cómo crear cosas. Por lo mismo que hacemos manualidades con material desecho, cómo les está llamando la atención a ellos hacer todo, de la basura hacer un nuevo objeto, una nueva obra de arte que dicen ellos. Me estaba comentando la directora que aún no tienen ni una discoteca ni una biblioteca. No. Pero imaginemos que pudieran tener esos apoyos.
Bueno, sobra decir cuánto beneficiarían a niños que están comenzando en una situación difícil, pero aún así miran hacia el futuro. Gracias al esfuerzo colectivo de los habitantes de la colonia Tierra y Libertad, se ha logrado otro prodigio, una planta tratadora de aguas y un vivero. Encargado de ambas cosas es don Alfredo, lo voy a conocer. Buenas tardes, don Alfredo. ¿Ya amarró sus perritos? ¿Ya amarró a los perritos? No, aquí están amorosos. Me da mucho gusto saludarlo. Mucho gusto. Don Alfredo, ¿usted de dónde es? Yo soy de Aguascalientes. ¿Cómo llegó a Naucalpan? Bueno, primeramente vino para acá un hermano y él me trajo para acá y aquí me quedé ya. Después ya me vine yo solo, después fui por mi familia. Aquí nació una parte de los que tengo. ¿Cuántos hijos tiene? 6 y 6. 6 y 6. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su trabajo fundamental? Bueno, digamos ahorita aquí, ¿no? Antes. Antes, pues trabajar en fábricas. Trabajé en una fábrica aquí en Naucalpan. ¿Fábrica de qué? De pues, soldadura, cuestión de soldadura. ¿Sí? Antes de llegar aquí, ¿había tenido experiencia en fábricas? No. ¿En qué trabajaba? El campo. ¿No se le hizo difícil pasar del campo a la fábrica, donde hay ruido, donde todas las personas están muy juntas, donde hay un techo permanentemente sobre su cabeza? Pues sí, se me hizo un poco raro, pero necesitaba trabajar para mantener la familia, ¿no? Y ya fue cuando me quedé allí. Trabajé poco porque después se vino un amigo de mi tierra y él tenía aquí una fábrica aquí en Naucalpan. Y ya me estuve yo ahí con él trabajando. Y allí se acabó la fábrica, me entré a la constructora ICA, ahí trabajé 15 años, me pensionó ICA, estoy pensionado ahorita. Y ya me vine aquí, me hice esa casita aquí donde vivo. ¿En qué año llegó aquí para vivir? El 56. Antes de que se formara la colonia Tierra y Libertad. No, la colonia se formó ayer, no había aquí nada, había puros montes, todo esto era puros montes. Nomás estaba Naucalpan, unas cuantas casas. No había edificios, no había avenidas, no había nada. No había nada, no. ¿En qué momento empezó a poblarse mucho todo esto? Pues vamos a hablar de unos 25 años empezó a poblar esto ya. ¿Su casa en qué colonia está? Aquí en Tierra Libertad. Don Alfredo, en efecto, la colonia Tierra y Libertad es muy jovencita. ¿Cómo llegó usted a vivir aquí? Llegué a vivir aquí porque empecé a trabajar con uno de mis hermanos acá por otra colonia que está más adelante. Y por aquí era mi pasada, ¿no? En el camión. Y vi yo que esta loma estaba toda pelona. Había gente escarbando, arreglando así, ¿no? Y yo andaba interesado a un terrenito, una casita. Y en un domingo que no trabajé, vine a ver de qué se trataba, ¿no? ¿Qué había aquí? Y ya pregunté, ella me dijo, no, es que aquí se va a hacer una colonia, de este modo, de este otro. Es una organización. Bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? No, pues nomás presentarse usted los domingos a las asambleas y ya lo ponían a uno a prueba un mes, ¿eh? Si cubría uno todos los requisitos que tuvieron empezando porque no tuvieron una casa. Primero lo investigaban a uno si no tenía casa para poderle dar, porque era para... ¿Querer colaborar con la comunidad? Sí, ya me puse de acuerdo, no, pues hasta adelante, aquí estamos. Don Alfredo, ¿usted asistió a la construcción de la planta tratadora de aguas? Bueno, aquí estuve yo, desde que hicieron el cimiento, ¿eh? Y ya me quedé yo aquí porque aquí en la colonia cada uno de nosotros tenemos un cargo. Yo empecé a plantar unos árboles allá abajo, allá arriba, ya los has de haber visto. Sí. Yo los planté. Entonces digo, no, pues aquí hay ecología y lo otro, bueno, cada quien. Y yo no dije que yo me diera ese trabajo, pero como yo ya plantaba